de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso, ya les habíamos informado que Sebastián Alarcón Pinto estaba aquí. Y a Sebastián hace un momento decía, yo estuve en el aeropuerto cuando los papás les recibían de regreso. Le vamos a preguntar de dónde viene, pero primero, bienvenido Sebastián, buenas tardes. Cuéntanos un poco, ¿a qué edad saliste del país? Bueno, primero quisiera agradecer muchísimo por la invitación. Muchísimas gracias a todo Democracia TV. Sí, bueno, yo salí del país a los 17 años, empezó mi salida. ¿Estudiaste aquí en qué colegio estuviste? Yo estuve en el Colegio Alberto Einstein. En el Alberto Einstein. Y de ahí tuve la oportunidad de estudiar hotelería en Suiza. Ya. Y después nuevamente pues terminé manejando la carrera, una parte de la carrera en la UDLA. Y después tuve la suerte de ganarme una beca para terminar los estudios de bachiller en Australia, en Sydney. Ya. Sí, cosa que Australia ya conocías. Ahora estás viviendo en Australia, en pues Melbourne, sí. me decía. Sí, ya voy 2 años viviendo en Melbourne. Y claro, pues mi carrera de vida ha iniciado, iniciando dentro de lo que es hotelería y ahora manejo todo el área de lo que es este nuevo tema que se llama la ciencia de datos o data science. La data science. Antes de ir a esto de la ciencia de datos, yo diría, ¿Melbourne fue algo que escogiste? ¿Te llegó por esta, la visión esta? Bueno, tienes un poco, yo decía, a ver, tu padre un emprendedor, el Pepe ha sido siempre un emprendedor, y de parte de tu madre, pues, también pioneros y emprendedores desde siempre en el país, ¿no? Muchas gracias. Tanto los Alarcón como los Pinto han tenido esas. Entonces juntas todo eso en uno solo y yo te deseo éxitos, por supuesto. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo llegaste a Australia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues justo con la Universidad de las Américas, pues yo estuve en parte del Consejo Estudiantil y yo estaba representando a la Facultad de Hotelería y Turismo en ese entonces. Y siempre tuve yo la visión de, el gusto de poder generar curiosidad, especialmente a los estudiantes, a que tengan una experiencia en el exterior. Yeah. Y justamente gracias a la Facultad de Hotelería y Turismo en la Universidad de las Américas, hacer una especialidad allá? Logramos hacer lo que es un vínculo con la Universidad de Sydney. O sea, el nombre es Blue Mountains. Yeah. Entonces justamente se hizo un convenio en el que se terminaba la carrera allá. Y este fue el convenio que yo lo tomé. Entonces aprovechaste el convenio, lo hiciste. ¿Qué especialidad hiciste en turismo? Dentro todo lo que es manejo de hotelería y el manejo de resorts. Y en cuanto a esto del manejo, ahí ya se te presentó, bueno, ustedes tienen un chip especial para la tecnología. ¿Cómo manejar, supongo yo, el tema de hotelería y turismo en virtud de los datos de las gentes que ofrecerles, ¿no? Y eso es justamente lo que yo vengo queriendo impulsar. Y claro, el mundo de la data o el mundo de lo que es la inteligencia artificial o el business intelligence, que hoy es más conocido, de manera general es conocido como Big Data. Todo este mundo pues vino a mí cuando yo estuve trabajando, tuve la oportunidad de estar en los Emiratos Árabes Unidos, trabajé allí en Dubái y tuve la oportunidad de llegar a un punto directivo. Entonces estuve manejando yo Medio Oriente y África y ya en un manejo gerencial pude tener la oportunidad de ver los datos y entender cómo las cifras realmente o los números tienen una historia detrás de cada empresa. Estos algoritmos que te llevan, y a veces uno se asusta porque dice, yo en las encuestas y cuando pido que me expliquen algunas cosas de las encuestas, dicen, no, mira, es que este segmento de la población que va de 18 a 35 años, por ejemplo, no te escucha en la radio, pero sí te sigue en el canal de YouTube. Claro, o sea, hoy en día justamente todo esto inicia debido a o al menos en mi concepto puedo decir que tecnología. Gracias a la tecnología. Es decir, la aceleración del procesamiento, la aceleración o la velocidad con la que se da el procesamiento de datos, cada año llega a ser más rápida y por ende también llega a ser más barata. Entonces, esto abre un nuevo campo hacia todas las empresas, bueno, en el ambiente laboral y en el ambiente individual también. O sea, que la iniciativa de uno puede llegar a más gente y más rápidamente. Exactamente. Eso
Sebastián, no limita el rol del ser humano, la parte humana, o lo que estamos es generando otra forma de actuar entre el ser humano y la tecnología? Es una excelente pregunta, Francisco, la verdad. Y la recibo muy a menudo. Y bueno, mi visión, o al menos mi respuesta, o la versión como yo podría interpretar cómo va moviéndose el mundo, es que realmente, claro, como ahora nosotros generamos, como individuales, generamos lo que es información día a día. Tenemos un teléfono inteligente, generamos Twitter, Facebook, por cada segundo estamos generando lo que es información, es decir, datos. De manera laboral, también tenemos las empresas, están generando información. Al momento que hacemos una importación, una exportación, cualquier tipo de transacción, sea bancaria, social, de cualquier tipo de naturaleza, estamos generando información. Y esta información es almacenada en lo que son bases de datos. Entonces, debido a la aceleración, a la globalización o la tecnología en general, todo se ha acelerado, es decir, las tendencias dentro del mundo han sido mucho más rápidas, a las que el ambiente laboral tiene mucha dificultad en poder saber cuál es la tendencia y cuándo la tendencia está en su... Pero ahí viene una pregunta que también es, ¿cuánto estamos capacitando a la gente para esta realidad tan vertiginosa que es la tecnología? Entonces, si tú, por ejemplo, un periodista de una edad ya como la mía, tiene que estar muy... ¿Cómo nos...? Ustedes entienden rapidísimo en algunas cosas, pero claro, a uno le cuesta. Bueno, agradezco que me considere joven también, eso no, agradezco muchísimo. Es el hijo de un amigo mío. Sí, y sobrino de una compañera de universidad. No, muchísimas gracias. Y sí es verdad, la tecnología hoy en día, digamos, las generaciones que antes se podría considerar, digamos, dentro del marketing o las campañas, eran de 10 años una generación. Hoy en día yo creo que se podría discrepar ese concepto, se podría cuestionar ese concepto, porque las tecnologías van avanzando mucho más rápido y ya en una diferencia de 4 años, las personas ya tienen una diferente plataforma con la que están utilizando. Es decir, yo empecé mi carrera, digamos, en el mundo de datos hace exactamente 4 años. Y claro, realmente cuando yo inicié este trayecto no estábamos hablando absolutamente nada de lo que es la inteligencia artificial, nada de lo que es la automatización de procesos, sino más bien era el poder encontrar una historia detrás de los datos para poder ayudar a directorio, reducir costos, cualquier tipo de beneficio, digamos, más en el tipo financiero, ¿no? Sí. Claro, en el mundo financiero parece que esto es mucho más veloz, ¿no es cierto? Pues sí. Creo Pero que la motivación en el tema de la publicidad y del llevar esta inteligencia artificial para guiar, y esa parte me preocupa a mí, esto es un programa más esencialmente político, pero tratamos temas, hace un rato tratamos el tema del cáncer, claro, ¿no es cierto? Pero yo digo, ¿será que nos estudian tanto? Nos revisan todo nuestro comportamiento y nos dicen lo que queremos oír, pero no necesariamente son los planteamientos. Y acabamos de vivir en el Ecuador un estado de propaganda bastante difícil. Para el resto, ¿no? Pues claro, o sea, bueno, la ciencia de datos no tiene un género en sí, ni tampoco se lo podría... A mí no me gusta usar una definición. No se les puede culpar, digamos, por... es el ser humano el que usa para lo bueno o lo malo. Pero más yo iría por el campo de que la ciencia de datos es la oportunidad que existe para poder asimilar o para poder evolucionar nosotros como seres humanos o como sociedad. Entonces, más por el ámbito, por ejemplo, esto de los trabajos que estábamos tomando antes, si es que la tecnología va a llegar a reemplazar los trabajos, pues yo me cuestiono mucho cómo habrá sido el mundo cuando teníamos las carrozas y hemos evolucionado a los carros. Entonces todos los criaderos de caballos pues tenían un punto bastante crítico en el que el carro iba a ser reemplazado por un caballo, ¿no? Siempre hay ganadores y perdedores. Lo que hay es que prepararse para estar en... Exactamente. Entonces lo innovador, ¿cómo definirías tú? Claro, o sea, por ejemplo, hablando un poco más del lado político, digamos, la ciencia de datos llega a ser una herramienta bastante útil, especialmente dentro de lo que es el análisis político, por ejemplo. Hoy en día tenemos tecnologías como el Twitter, que todos la conocemos, en el que se puede hacer se llama text analytics, es decir, el análisis los textos de los textos, ¿no? permanentes que la gente, ¿qué opina sobre qué temas se motiva? Exactamente.
Y esto lleva a un punto... ¿Y le vas dando un perfil a la persona? Un perfil de gustos y preferencias o de tendencias a las que estaría más... Son probabilidades, ¿no? Entonces, si es que la persona muestra un interés hacia la parte de tecnología, pues le interesaría muchísimo este tema. Ahora, claro, la ciencia de datos llega a ser una ciencia en la que es una combinación de tres componentes principales, que es la analítica, es decir, la matemática o los algoritmos que hemos topado, todo lo que es la ciencia de datos, las computadoras, el poder de procesamiento de un ordenador o de un computador. Conocer el manejo tecnológico. Así es. Y el más importante a mi concepto es la experiencia. Es decir, y ahí es entra donde la parte humana, el gran entra la aporte. parte humana. Es decir, sin poner de lado la evolución tecnológica, los algoritmos que sí ya son parte de nuestra vida diaria. El instrumento, ¿no? claro. Nosotros necesitamos de la creatividad humana, es decir, la conexión de nuestro hemisferio izquierdo y derecho, así lo digo yo. La creatividad y la lógica que tiene el ser humano realmente es un valor único y eso es lo que pone a funcionar a todo este tipo de tecnología. Sebastián, yo siempre, la parte humana siempre va a ser una gran preocupación, porque claro, uno decía, la China se desarrolló en virtud de dar mano de obra y mano de obra barata, y termina siendo una gran potencia y produciendo los teléfonos inteligentes sobre los que ahora estamos hablando. Exactamente. ¿No? Pero ese desarrollo, por ejemplo, al Ecuador se le quedó atrás. Ya no hicimos mano de obra barata, nos consumimos el petróleo. ¿Por dónde debería ir una política pública para usar, por ejemplo, estos emprendimientos y estos planteamientos que tú nos haces? Claro, justamente también el objetivo principal que yo quería comunicar, agradeciendo los dos medios de comunicación que estamos usando y la invitación, Francisco, es justamente tengo dos objetivos, la verdad. El uno es generar curiosidad sobre el tema de la ciencia de datos, es decir, no es una ciencia exacta, es una ciencia que se está redefiniendo día a día. Y la implementación que tiene en las industrias requiere mucho de la experiencia de la gente que ha trabajado en esa industria. Entonces, por un lado es sería de compartir, más que impartir, compartir el conocimiento para estudiantes que estén motivados en este tipo de temas, pues existe la tecnología que la podemos usar con fuentes de libre acceso, con licencias sin costo, para poder manejar todo lo que es la programación y los algoritmos y ayudar al mundo laboral. Y por el otro lado sería de hacer una petición. ¿Una legislación especial sobre esto? O la libertad de los temas, y ahí viene otro tema que se llama la libertad. Que es la seguridad del consumidor. Claro. O sea, cómo ver lo bueno, lo malo, lo cierto o lo incierto. Claro. Así es. Bueno, eso creo que ha sido una polémica que siempre ha existido en el ser humano y en sociedad. y ahora se trasladó al manejo tecnológico. Exactamente. Pues creo que más bien ha sido una migración de canales. ¿Y tienes una idea de cómo confrontar eso? ¿Se necesitará una legislación especial o lo dejamos que se desarrolle con el comportamiento y con el acuerdo social, que es el nivel constitucional? Sí, bueno, es un tema bastante curioso. Es un tema que requiere de tomar un buen aspecto, ser bastante sigiloso, hay que tener mucho cuidado con lo que se maneja, especialmente en el área del consumidor. Cuando estamos hablando nosotros de lo que es el almacenamiento de información, tenemos que nosotros entender, por ejemplo, cuando tú abres una cuenta dentro de alguna red social, al momento que uno quiere abrirse un usuario, tiene los términos y condiciones. Muchos de nosotros no los estamos leyendo y yo me gustaría invitarles a que lean la letra pequeña que decíamos antes. Pues sí, exactamente, porque en la letra pequeña existe mucho tipo de control de propiedad intelectual. Y está ahí una base en la que se entregan a ciertas empresas este tipo de control de propiedad intelectual a cambio de un servicio y un uso como es la conexión de redes digitales. O sea que yo al abrir una red estoy autorizando a que me hagan los perfiles que... Depende mucho de la política de la empresa específica, pero sí, existe mucho de lo que son los posteos, lo que ya no llega a ser... ¿Y que podrían usar información mía? Pues información si es que uno dio... Sin haber leído, yo la puse ahí y claro, ingresé. o sea, existe el punto muy clásico que se toma mucho en la parte legal, que es la negligencia, es decir, la falta de conocimiento ante el tema, ¿no? Ahora, claro, es bastante controversial porque se topa un tema en el que yo firmé un contrato legal que fue digitalizado, yo debía haber leído mis términos y condiciones, pero al otro lado yo por algún motivo no tuve el tiempo, no creí que era algo importante.
Entonces, más bien, es un tema bastante sensible y que se está manejando de una manera muy interesante, especialmente en Australia, que es en el país donde he estado ya por 2 años. Y la seguridad al consumidor es bastante positiva. Sebastián, en el Ecuador, si tuvieses que calificar y viendo desde afuera, ¿en qué nivel estamos? Porque claro, uno dice, le controlan el teléfono, las cuentas y todo eso, tenemos más celulares que ciudadanos. Claro, pues sí. Y hay algunos que tienen 2 o 3. Yo con uno ya no sé qué hacer, pero con 2 o 3 seguramente es terrible. Pero lo accesible de la población, de la gran población a estas nuevas tecnologías, primero, como ya se han abaratado un poco, ya es más accesible. Pero ¿en qué niveles estamos como Ecuador? Yo creo que a mí me gustaría pensar que es un nivel preferencial. ¿Por qué? Porque al momento que uno intenta innovar con un nuevo producto, existe un riesgo mucho más grande de poder fallar. Y la inversión que se tiene que hacer al innovar es mucho más grande que ha sido, por ejemplo, en otros países que tenemos Suecia, tenemos Australia, bastantes ejemplos. El Ecuador más bien tiene ahorita la ventaja de poder ver dónde todos estos países, estas políticas públicas digitales han logrado tener éxito y dónde no. Y poder adoptar en base a la experiencia una correcta política pública digital, por ejemplo. Entonces, aquí tienes dos leyes. La una ya es del manejo de los datos de todos los ciudadanos y esta otra que era para controlar, por suerte está ahí, tenía para controlar el manejo de redes. ¿Hay responsabilidad o no en el manejo de redes? ¿O qué tipos de responsabilidad deberíamos tener, a más de esta letra pequeña que no estamos acostumbrados a leer? Pues claro, como las leyes justamente se basan en lo que son las costumbres de una sociedad, pues varían obviamente, de manera obvia entre territorio y territorio, ¿no? Pero lo que yo podría contribuir, que es mi conocimiento de lo que he estado en Australia, pues existe un consenso, digamos, una cultura, un consenso en la parte de la responsabilidad recae tanto en la empresa que la utiliza como también en la persona que imparte ese tipo de información. Entonces, lo que me gusta, exactamente, pero lo que me gusta a mí mucho es poder inculcar un conocimiento o que la gente pueda entender que el mundo digital es tan real como el mundo en el que vivimos. Sí. Entonces, ese tipo de concepto. Hay veces que, por ejemplo, bueno, uno se pone contento el poder conectarse con todo el mundo. A veces habla y es una con ventaja competitiva espectacular, claro. 3 o 4 países en un mismo día y a veces en el mismo rato, pero no se despersonaliza. Estaba recordando construir la amistad, por ejemplo. Claro. Eso de darse tiempo, de tomarse un café, de toparse incluso. Claro, no, entendible al 100%. Eso? ¿Se pierde o no? ¿O eso pasa a segundo plano cuando estás en un negocio? Digamos? Y yo, justamente, la visión que me gustaría ponerle a este tema en particular es la nueva moneda del mundo ya no es el dólar o el euro o el yen. ¿Crees que es esta criptomoneda que está más circulando? Que nada es el tiempo. El tiempo. El tiempo es lo más preciado que nosotros tenemos como seres humanos individuales y como empresa. Porque si nosotros queremos aplicar una estrategia, digamos, una campaña de mercadeo, entender cómo una mejor optimización de recursos, todo está motivado en base al tiempo. Entonces, nosotros creo que hemos llegado a la lejanía digital que tenemos hoy en día por motivar o por intentar mitigar o ahorrar el tiempo para las transacciones que se requieren hacer. Por supuesto, siempre habrán puntos en los que son bastante polémicos, como es el caso de la seguridad, los seguimientos, y claro, pues nosotros, claro, de manera pública, pues tiene que existir una gobernación de data o de datos donde mucho sea más relevante ya. a la realidad en la que vivimos. Es decir, por ejemplo, el mundo de la criptomoneda, tenemos que nosotros estar adaptados a entender cómo nos puede repercutir a nosotros personalmente y claro, y como país también, ¿no? Aquí debatimos si es que un rato se llamaba la billetera electrónica, claro, la moneda electrónica, por ejemplo, para que puedas, algo que se hace comúnmente en otros países, pero que aquí genera una sospecha política de cómo va a actuar el ente público. O sea, si le dejas a la ciudadanía que maneje, parecería correcto.
pero en que el ente público, el Banco Central, dígase aquí, pudiese emitir moneda sin control y sobre todo sin respaldo, te genera, claro, una inflación. Por supuesto. Y estamos corriendo riesgo con la dolarización. ¿Esas partes es la que tú dices donde empoderarse de mejor manera? O sea, bueno, aquí hemos topado varios temas bastante polémicos, debo decir. Y claro, hablando, digamos, de lo que es la criptomoneda, el Bitcoin especialmente, que ha llegado a ser mundialmente famoso, tenemos la realidad de que existen otros tipos de moneda y la historia de la criptomoneda, lastimosamente no soy un experto empapado en el tema para poder dar una opinión bastante crítico, pero ya ha existido por bastante tiempo. No es realmente una novedad. Ahora, claro, la política pública que puede tomar cada país puede ser, esta es la libertad que tenemos como seres humanos y como gobierno, ¿no? Claro. De tomar algún tipo de posición. Ahora, claro, de todas maneras, este tipo de procesos como es la criptomoneda, igual están regularizados de una manera comunitaria, es decir, es un diferente enfoque en el que no existe una centralización. Se maneja por grupos que se maneja por este manejo del blockchain que se lo conoce. Ahora, claro, entonces es mucho más descentralizado y el control se da por un control comunitario. Es un sistema diferente. Ahora, no podría decir si es algo positivo o negativo porque no se lo implementa. Ahora, simplemente lo que yo vengo a dar es a comentar que es un sistema diferente. No sé qué tan positivo o negativo pueda ser, pero sí, es interesante. Dejas la posibilidad de escoger. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a dictar charlas? ¿Vas a hacer algún seminario? Entiendo que el fin de semana que pasó hiciste un seminario. Sí, ¿no? Justamente nosotros terminamos el seminario, empezó del martes del 12 al 16. Empezamos sobre o sea, lo que bien llegaste, comenzaste el seminario. Pues sí. Justamente era para generar esta curiosidad sobre el mundo de datos. Y más que nada, que me parece bastante importante, es que el país empiece a armar en entender cuál es la importancia de los datos y también que existan las empresas tengan una oportunidad o den oportunidad a los jóvenes para poder practicar este tipo de ciencia. Es decir, los datos están allí. Que puedan implementarla. Por ejemplo, exactamente. Voy a aprovechar un asesoramiento así gratuito. Los periódicos, ¿cómo deberíamos actuar con el tema de datos? Porque claro. Tenemos periodistas trabajando y claro, lo que pasa es que si subimos todas las noticias a medida que recurre el día, al día siguiente el periódico es el periódico de ayer en realidad. Claro, o sea, justamente lo que yo podría decir, existen muchos tipos de implementaciones diferentes. El New York Times tiene es algo bastante interesante lo que ha hecho, pues han manejado como dos compañías completamente diferentes, el mundo digital y el mundo impreso, o la imprenta en sí. Y es bastante simpático leer que el mundo de la imprenta, debido a que la parte digital y la parte imprenta se han separado como, digamos, dos mundos de noticias diferentes, la gente ha optado por pedir la parte escrita si es que quieren tener un concepto global. Y un concepto de preferencias de las noticias que a él le gustan saber, pues ha optado por la parte digital. Lo territorio, ¿no? Que has dicho tú, lo territorial que es lo más cercano y lo global que puede estar en el impreso, ¿no? Y claro, más que nada aprovechando estos últimos minutos, es para decir que nosotros estamos usando los algoritmos a diario. Algo mucho más, por ejemplo, son los textos. Todo lo que es el texto predictivo, o digamos que la máquina automáticamente dice qué palabra poner después. Esto es un algoritmo. Nosotros, el almacenamiento de datos en nube, solo con el hecho de tener un teléfono inteligente, ya estás manejándote en una nube. Entonces es para caer en cuenta que realmente estas tecnologías ya están en nuestras manos. Es como la utilicemos exactamente. Y al servicio de que la pongamos. Y el objetivo es poder inspirar a estudiantes, a jóvenes, a emprendedores, a ejecutivos que esta información, los datos están allí. ¿Qué provecho saquemos nosotros? Depende de nuestra perspectiva y aún más de la experiencia. Y ahí es donde nosotros aprendemos de gente que ha tenido 20, 30 años dentro de la industria. Un algoritmo nunca va a ser capaz de reemplazar a una persona que tenga experiencia. Lo que saca adelante a todas las diferentes empresas es realmente la experiencia. El algoritmo está, digamos, en mi forma de ver, para implementar las cosas que uno decide. Estandarizar procesos operativos. Entonces, por ejemplo, en una página de e-commerce, en lugar de responder a toda la gente que visita e-commerce, estás respondiendo a la gente que sabes que esté interesada en tu producto. Porque puedes tener gente que visita tu página web y es tu competidor.
O puedes tener gente que visita tu página web y realmente solo quiere saber, tiene una curiosidad. Entonces, esta ciencia de datos lo que intenta es estructurar esta base de información para poder optimizar los recursos que los tenemos hoy en día. Porque de una manera tradicional, debido a la aceleración tecnológica que tenemos, no nos abastecemos. Sebastián, ¿vas a hacer algún otro taller? ¿Vas a visitar tu universidad, por ejemplo? Pues estamos justamente en conversaciones. Sí. Lo que yo les quisiera pedir es que por favor sigan nuestro hashtag DataUIO. Les repito, nuestro hashtag DataUIO es donde estamos nosotros promocionando todo este tipo de cambios, agradeciendo también el apoyo de Workshops Data Science, quien ha tenido el placer de invitarme, y almacenar, y crear todo el seminario que se ha dado. Se ha generado bastante interés, y justamente lo que nosotros queremos es poder proveer este tipo de información, pero más que nada es poder entregar a nuestros estudiantes profesionales y ejecutivos el hecho de que el avance de la tecnología no reemplaza nuestros oficios, más bien nos da libertad para nosotros ser más creativos. Entonces, en lugar de nosotros perder el tiempo de creación y no de operación. Que la parte creativa es donde el ser humano, tenemos ejemplos clarísimos y divinos. Tenemos a Gaudí, por ejemplo, en Barcelona, que la creatividad en la arquitectura es algo espectacular. Entonces, donde nosotros somos realmente únicos es en este tipo de ambientes, desde la implementación de la lógica en una creatividad. En usarla, la parte tecnológica, la parte para crear, para desarrollarnos. Y me encantaría tener más tiempo para decirles todos los ejemplos que existen, porque son un montón y están evolucionando día a día. Ojalá algún otro rato tengamos oportunidad de conversar. Pero, ¿hasta cuándo te quedas? Yo estoy quedándome aquí, he tenido oportunidad de verles a mi familia después de 2 años, hasta Año Nuevo. Hasta Año Nuevo. Sí, entonces... ¿Y te vas nuevamente y regresas? Con esta experiencia que ya te estamos en conversación para regresar, porque sí, hemos tenido una gran apertura con todos nuestros, por ejemplo, aquí nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Y existe bastante interés en el mercado. La gente está bastante interesada en usar la inteligencia artificial para emprender nuevos negocios, por ejemplo, tener un manejo como holístico, informar, ¿no? Si yo hago una empresa, como informo de qué constituí, qué estoy produciendo, dónde lo pueden conseguir, y más que nada, cuál es la aplicabilidad que tiene. Porque la gente puede hablar mucho de los algoritmos y esto es lo que hace, pero llega un punto en el que el algoritmo se maneja de una manera personal. Es decir, cada empresa tiene una diferente cultura, tiene diferente gente con la que trabaja, diferente tipo de negociación, y todo este tipo de cosas es bastante importante tomar en cuenta. Bueno, entonces, se nos fue el tiempo. Sí, Sebastián. No, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir. Me permito felicitarla al Pepe y a Susana. Muchas gracias. Son tus papás. Sí. Me alegro mucho. Te conocí muy pequeño y me alegro mucho el desarrollo que has tenido y el aporte que puedes dar al país desde esto. Gracias nuevamente por acompañarnos, por traernos estas novedades que a veces nos negamos a discutir. Y éxitos, ¿no? Vuelve pronto, además, no solo a visitar a la familia, sino a compartir todo. Que es justamente el objetivo. ¿No? Este país tiene muchísimo que aportar y les agradezco muchísimo por su tiempo también. Y creo que la ciencia de datos es una herramienta que nos puede sacar adelante. Bueno, amigos, es Sebastián Alarcón Pinto que nos ha acompañado hemos hecho una abreboca, diríamos, del tema de la ciencia de datos y estos algoritmos que ahora como que nos gobiernan. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Ya podrán escuchar y ya pueden, no sé, a lo mejor contactar a Sebastián para conversar sobre el tema, a los otros medios de comunicación, a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Muchas gracias. Nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias, Sebastián. Es la